presidente a conversar con nosotros de un tema que está surgiendo mucho en todos los medios de comunicación y es la permanencia o no de la CICIG en Guatemala. De eso vamos a hablar con él. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Abogado, nos gustaría saber cuál es su posición como un abogado constitucionalista acerca de lo que es CICIG hoy para Guatemala. Creo que CICIG hoy para Guatemala se ha vuelto un tema que está reducido a su continuidad o no. Creo que la obligación de los guatemaltecos es ver el panorama un poco más amplio y es reconocer que el sistema de justicia requiere de una reforma para que funcione y funcione bien para los guatemaltecos. El tema de la CICIG hoy, a mi criterio, tiene que ser evaluado de dos puntos de vista. Uno es qué resultados ha tenido en los 7 años que ha estado. Y el otro es cuál es el tipo de justicia al que aspiramos los guatemaltecos para saber si la variable de CICIG debe tener el modelo actual o debe modificarse o debe ser algún otro tipo de apoyo internacional el que Guatemala utilice. Es decir, yo creería que el análisis de CICIG tiene que ser desde el punto de vista objetivo de qué resultados ha tenido y número 2 es qué tipo de justicia es la que aspiramos tener los guatemaltecos. Empecemos por el primero entonces, para dar un poco de claridad. ¿Cuáles han sido los resultados, según su opinión, de CICIG desde que vino a Guatemala? Creo que en los 7 años que ha estado la CICIG en Guatemala ha tenido resultados escasos. El mandato de esos 7 años ha pasado por 3 diferentes comisionados, Carlos Castresana, el señor Dalanese y actualmente el señor Velázquez. Creo que en los últimos meses se han visto algún, digamos, uso más prudente del mandato, pero cuando uno evalúa en los 7 años lo principal del mandato, que era desarticular estructuras criminales dentro del Estado, no puede hacer un listado de éxitos de ese mandato. Es decir, yo consideraría que los resultados son escasos. También creo que además de tener resultados escasos, han habido algunos señalamientos delicados, unos relacionados a la libre emisión del pensamiento. En algún momento algunos periodistas, por emitir una opinión contraria a la CICIG, pues recibieron algún señalamiento de estar conspirando, digamos, en contra de la entidad. Hubo a los medios de comunicación una declaración, por ejemplo, de un presidente de la Corte de Constitucionalidad que sintió que su independencia judicial se veía comprometida por alguna presión de la CICIG. Y en un caso muy sonado de alto impacto, como en el caso de los hermanos Valdés Pais, hubo también un colaborador eficaz que se retractó de haber dicho ciertas situaciones en el proceso, indicando de que la CICIG le había hecho algún tipo de ofrecimiento por una versión que no era verídica en el proceso. Independientemente o no de la veracidad de lo que los medios recogieron, el punto central acá es que los resultados son escasos y han habido en algún momento del mandato señalamientos que son peligrosos. Y entonces es ahí donde tenemos que evaluar si el mandato de la CICIG debe ser tal cual o debería modificarse para que esté también sujeto a control y sujeto a la ley. Lo que uno aspira a un sistema de justicia es terminar con la impunidad, pero no podemos pedir que alguien a quien no se le puede pedir que rinda cuentas o se le pueda deducir responsabilidades actúe en el sistema con impunidad para corregirlo. Entonces cualquier apoyo internacional que es necesario debería estar dentro del marco de la ley y creo que ahí está el defecto. Es decir, yo resumiría resultados escasos y de esos resultados escasos señalamientos peligrosos que si hubiesen sido ciertos, igual el mandato no permite por inmunidad diplomática deducir responsabilidades si se abusa del mandato, que yo creo que eso en un sistema republicano como es el que reconoce la Constitución lo debilita, porque todos deberíamos estar sujetos a la ley. Vamos ahora, junto con nuestro invitado y con ustedes, por supuesto, a ver un poco más de noticias que tienen relación con este tema directamente. Durante la visita oficial al país del vicepresidente de Estados Unidos, indicó que es necesaria la continuidad de la CICIG en Guatemala y que es una decisión, eso sí, que nuestro país debe tomar. Yo creería como guatemalteco, como diputado, que si la CICIG continúa en Guatemala, que se dedique a su mandato, porque lamentablemente los excomisionados Castresana y Dalanés realmente vinieron a hacer
un circo del país, acusar a muchas personas injustamente. Yo creo que es positivo que continúe esta instancia internacional porque ha fortalecido los distintos mecanismos de investigación y de persecución penal. Yo creo que la labor que se ha hecho hay que verlo a lo largo de los años que ha estado aquí en el país y no por algunos casos puntuales en los que no necesariamente los resultados han sido los esperados. Yo creo que si el país lo necesita, el mandato debía de alargarse. Ese es el punto de vista que yo tengo en este momento. Ayer parece que el vicepresidente de Estados Unidos está pidiendo y casi que está condicionando la ayuda. Casi que está condicionando la ayuda y hay que sopesar todo eso. Hoy nosotros creemos que necesitamos el acompañamiento de la CICIG, que creo que es muy importante que se involucre en el tema y no estén pensando el gobierno en cantarle las golondrinas tal como lo han venido haciendo. The Commission on Impunity, so-called CICIG, must be extended. So we need to go. It must. No, we don't. Must be extended. It must be extended, and obviously it's a sovereign decision you have to make. But it must be extended if anyone expects the United States Congress is going to come along and say, we're going to make billion-dollar commitments to your commitment to clean up the system. Impunity is a gigantic problem in the Northern Triangle, period. And here in this country, the continuation of CICIG is very, very, very important. Y aunque el mandatario Otto Pérez Molina está consciente de la impunidad en nuestro país, dice que no aceptará imposiciones, pues en el Plan para la Prosperidad todos asumieron responsabilidades. Nosotros asumimos responsabilidades también, pero una cosa es asumir responsabilidades que son compartidas y diferenciadas y otra cosa son imposiciones. Imposiciones ninguno de los tres países, estoy seguro, va a aceptar. Cuando habla de los niveles de impunidad, eso no es ningún secreto para aquí en Guatemala. Eso ha sido muy discutido, es algo que obviamente tenemos que hacer un esfuerzo como país para lograr mejorar esos niveles de la lucha contra la impunidad, a favor de la justicia y que la justicia le pueda llegar a todos los guatemaltecos. Eso nosotros estamos conscientes de que es una necesidad para el país. Ahora, ¿cuál es el método para lograr combatir esa impunidad? ¿Cuál es el método para lograr que la justicia sea pronta y servida para todos los guatemaltecos? Ese es el punto de discusión. Continuamos hablando sobre el tema y según lo que hemos visto, la pregunta directa para nuestro invitado es, ¿el comentario del vicepresidente Joe Biden es un comentario o es de alguna manera una sugerencia muy especial sobre este tema para Guatemala? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que la opinión muy respetable del vicepresidente es una opinión simplemente y no una condicionante. Creo que no es una condicionante desde el momento en que en El Salvador y Honduras, que forman parte del Plan Prosperidad, no existe una comisión como la CICIG, que sí existe en Guatemala. Si fuera una condicionante, creo que en las mesas de trabajo del plan se hubiera conocido como un elemento vinculante u obligatorio para los tres países. Y lo otro es que la decisión de si se aprueba o no el Plan Prosperidad no depende del vicepresidente, depende del Congreso de los Estados Unidos. Y solo si el Congreso condicionara a que los tres países tuvieran una comisión similar a la de la CICIG, estaríamos hablando de una condicionante para el apoyo. Los ejes del Plan Prosperidad tienen uno especialmente el fortalecimiento institucional, y creo que esa es la gran pregunta y el gran reto a los guatemaltecos. Si nosotros nos quedamos en la discusión de si debe continuar la CICIG o no, nos vamos a quedar faltas de propuestas integrales para mejorar el sistema de justicia. El sistema de justicia para mejorar necesita no solo enfocarse en el tema de quiénes son los que pueden aspirar a jueces o magistrados, sino también una reforma en cómo hacemos que la calidad de las pruebas lleguen a los procesos, porque muchos procesos se caen por falta de pruebas. Y el otro es una reforma procesal que haga que no sea burocrático y lento, que un proceso pueda durar una década en nuestro país. Es decir, si nosotros hacemos una propuesta de 3 ejes que tiene que ver con lo procesal, con las pruebas, con las personas que pueden optar a los cargos, estamos superando la discusión temporal de 2 años de si una comisión internacional puede continuar o no. Entonces yo sí creo que el eje del Plan Prosperidad, que es un plan multianual a 5 años, nos debe hacer cambiar la pregunta.
y no centrarnos en si la CICIG o no va a continuar. El mismo comisionado Iván Velázquez a los medios de comunicación en una entrevista muy amplia reconoce que no es la solución total al sistema de justicia. Es un elemento, pero hay muchos elementos que discutir y yo creería que los ejes procedimentales, fortalecimiento probatorio y de investigación y el de evaluar qué incentivos se dan para que los mejores abogados opten al sistema judicial es como que el gran tema que debe discutirse. Abogado, ¿pero cree usted que es real y posible hacer esa reestructuración a lo interno en el sistema de justicia de nuestro país? ¿Y cómo? Porque no lo hemos logrado y por eso es que mucha gente aboga por una CICIG en nuestro país. Así es. Para hacer el cambio de esos tres ejes se requiere una reforma de leyes ordinarias. Ni siquiera estoy hablando de una reforma constitucional, sino leyes procesales, leyes que fortalezcan entes, digamos, de calidad probatoria como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las capacidades de fiscalización de una Contraloría General de Cuentas y necesariamente abordar el tema de cuál va a ser el incentivo que la carrera judicial le va a dar a los profesionales de este país que decían incorporarse para ejercer una judicatura. Es decir, hay una temática que en la última crisis que se generó en el sistema de justicia por las comisiones de postulación son temas de fondo pendientes que superan por mucho si tenemos un ente específico como el CICIG. Yo creo que el tema tiene que ser más amplio. Creería que las opiniones del vicepresidente Biden son unas opiniones que no son condicionantes necesariamente para el plan. Y eso era exactamente lo que queríamos saber. ¿Cuál era su opinión al respecto de esto?